solamente transporta. Aparentemente no tiene demasiada otra función. Transporta la comida desde la faringe hacia el estómago. Y hemos dicho que tienen 4 capas todos. Vamos a ver qué características tienen. La mucosa, que era que estaba más adentro, epitelial plano no queratinizado. Es lógico que tenga queratina o no queratina, no tiene necesidad de roce, no tiene necesidad, no tiene queratinización. Hemos dicho que la mucosa tenía un corion y una lámina propia que los dividía. Esa lámina propia tiene linfocitos y se pueden, en el caso del esófago, formar nódulos. Y tanto en el extremo inferior y superior presenta glándulas secretorias de moco que se llaman glándulas cardiales. Las que están en un extremo se llaman glándulas esofágicas y las que están bien cerquita del estómago se llaman glándulas cardiales. La submucosa, hemos dicho que la que sigue la mucosa, es un conectivo denso que está en este caso rico en fibras elásticas, tiene glándulas que pueden ser ramificadas, se les llaman glándulas esofágicas, y también tiene un plexo nervioso que en el caso del esófago se llama plexo de Neisler. En la muscular externa es distinto de acuerdo a la porción. En la porción inferior es liso, en el medio es liso y estriado, y en el superior es solo estriado. Es como que se va haciendo no móvil por voluntad, tiene menos estriado. Uno puede mover hasta determinado lugar y después ya depende simplemente de la función que lo cumpla. Tenemos 2 esfínteres, que uno es en la parte superior y en la parte uno lo podemos mover con la voluntad y en el otro caso no. Y en la adventicia, que sería la capa serosa, o que sería lo que está uniendo, todo lo que se llama peritoneo es el que está recubriendo en la zona abdominal. Cuando es en la zona torácica, como es en este caso, se llama adventicia. Cerca del estómago ya se llama peritoneo. El estómago. Esta es nuestra gran órgano y vedette del día de hoy, el estómago. El estómago es el órgano que produce o realiza la mayor parte de la actividad de la digestión. Entonces lo que tenemos que ver y aprender es qué estructuras, qué herramientas se ha valido la naturaleza para proveer a este estómago para que pueda digerir, destruir, transformar esos componentes que son los alimentos y lo puedan ser absorbidos. ¿Dónde está el estómago? El estómago se considera una dilatación del tubo digestivo. Llega el esófago y tenemos esa dilatación para continuarse con el duodeno para ir al intestino. Esa dilatación está debajo del diafragma y tiene como función especialmente recibir el bolo alimenticio, mezcla ahí con los jugos gástricos y forma lo que se llamaba en la boca bolo alimenticio y en el estómago el quimo. Esa es la función del estómago. Y tiene una serie de estructuras histológicas que van a diferenciarse de acuerdo al lugar del estómago del que nos estemos refiriendo. El estómago tiene distintas partes y es interesante que los reconozcamos, donde el cuerpo hace como una prolongación y a este se le llama el fundus. La unión entre el esófago y el estómago es el cardias. La unión del estómago con el duodeno es el píloro y esa porción anterior que hace el codo es el antro. ¿Y por qué se le dice antro en lugar fiero? ¿A usted que se le dice un antro de perdición? Porque es como un lugar oscuro, cerrado, difícil de llegar o que está desconocido. Es la parte donde menos función cumple. La organización estructural del estómago es igual que en la de todos los casos. Tenemos entonces mucosa, submucosa, muscular externa y la serosa. En este dibujito, que es un dibujito del estómago en un corte, la mucosa, una submucosa pequeña, una muscular importante y la serosa, que siempre un peritoneo, una capa delgadita como si fuese una lámina. Aquí la función más importante de la digestión
la cumple la mucosa gástrica, o sea, toda esa capa que nos recubre el estómago por dentro. Ahora tenemos que prestar atención porque tenemos que ver cómo hace este estómago para digerir los alimentos y qué estructuras tiene que hacen que esto pueda ser posible. La estructura histológica de todos es igual, pero en el estómago cobra muchísima importancia la primera, que es la mucosa. ¿Qué tiene esa mucosa para permitir que haga todos estos pasos el estómago? O sea que por eso el título dice, para que no se confundan después cuando lo vean, toda esta diapositiva tiene que ver con una de las capas de los tejidos del estómago, que es la más importante en este caso, pero es la más profunda, o sea, la que tiene que ver con la luz del tubo digestivo, que es la capa mucosa. ¿Cómo es esa capa mucosa? Nos estamos refiriendo entonces solamente a este pedacito. Este hemos dicho que en todos tenía cilíndrico simple. No era el mío, ¿no? Cilíndrico simple mucosecretante. ¿Qué significa mucosecretante? Que secreta mucosa. Ustedes van a ver que no en todos los tejidos en la mucosa secretan moco. En este caso, evidentemente lo necesita. Pero incluso en todo el estómago hay una parte que tiene una excepción y es la apical, la de la punta, la de arriba, donde se ha visto que cuando se hacen cortes de coloración con hematoxilina eosina, no se tiñe. Por lo tanto, se concluye, sí se lo teñía con paz, lo que significa que tiene gránulos de mucígeno, o sea, es distinta. Esas células que están formando la mucosa tienen núcleo central, esférica, y ese moco que secreta es el que le permite formar una barrera protectora y es de lubricación también. O sea, ese bolo alimenticio es protegido y es lubricado para poder iniciar los procesos de la digestión. Seguimos hablando de la mucosa del estómago, o sea, de la primera porción o de la capa más interna del tejido de todo el estómago. Acuérdense que tenía 4 y la más profunda era la mucosa y estamos hablando todavía de la capa mucosa. ¿Qué más podemos decir de esta mucosa? Que en la capa interna, esa capa que los reviste, tiene como característica invaginaciones. ¿Saben lo que es una invaginación? Que se mete y da el aspecto de formas como picos. Y teníamos que en la mucosa teníamos una lámina propia. Se invagina incluso sobre la lámina propia. Estas depresiones que forma, que en el dibujito ustedes verían, ves que se invagina y forma como tubos, como puntas, se llaman faveolas o fositas gástricas, en la mucosa gástrica. Estas que se forman, que le da la irregularidad y forman las fositas gástricas, tienen en su extremo inferior glándulas. Este dibujito le he sacado una foto al apunte de ustedes para que lo vean al mismo, porque me gustaba más el del apunte que otro que veía. Pero no se ve aquí en el dibujito. Pero es para que vean que en el fondo ustedes ven glándulas. Si lo ven en el dibujo. Esa mucosa que se invagina tiene características diferentes de acuerdo al lugar donde nos referimos del estómago. Ustedes van a ver en este dibujo que uno se refiere al píloro, otro se refiere al fondo y otro se refiere a la parte central del estómago. La región fúndica es una, pilórica la de abajo y el cardias es la otra. Las características en términos generales y son bastante parecidas, pero nos vamos a centrar en las diferencias para que entiendan cuál es más importante que de la otra. La región del cardias, que es la que hemos visto arriba, son glándulas tubulares. Cuando una glándula es tubular, estas son glándulas tubulares porque tienen forma de pico, de punta, pero cuando esa glándula se ramifica, es tubular ramificada. Ahí vamos a encontrar un tipo especial de células que son células mucosas. Y células, si son mucosas, secretan mucos, y las otras son enteroendocrinas, secretan hormonas. ¿Cuáles hormonas?
la gastrina, por ejemplo, y están formadas por células parietales. Sería el cardias hacia arriba. Las pilóricas, del extremo inferior, esas glándulas son tubulares y no presentan ramificaciones. Por lo tanto, se llaman glándulas tubulares simples. Ya encontramos una diferencia en la zona del cardias y en la zona del píloro. Unas son ramificadas y en el otro caso no. También presentan células mucosas, también son secretoras de gastrina, y aquí aparece una característica importante, y es que algunas secretan ácido clorhídrico. Una de las funciones más importantes del estómago es justamente la secreción de ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico, ¿alguna vez han intentado que se les caiga una gotita en la mano? Quema y perfora hasta el mármol. ¿Se imaginan lo que debe ser de resistente y bueno el tejido de la mucosa gástrica para soportar y actuar en un pH tan bajo como es la del ácido clorhídrico? En el de la zona entonces pilórica hay algunas células, algunas glándulas que secretan ya ácido clorhídrico, que es una función muy importante. ¿Por qué se produce la gastritis? Ahora te cuento, pero justamente es una hipersecreción de ácido clorhídrico. Produce una lesión, porque normalmente el pH tiene que estar en 2, en 3, y hay tanta secreción que termina alterando o destruyendo la mucosa gástrica por culpa de esa hipersecreción. Ahora vamos a ver lo que hace la gastrina, porque hay una autorregulación. Uno fabrica ácido para destruir la comida, y hay algo que lo frena y tiene que parar de fabricar o de secretar. Si ese estímulo... Muchísimas de las patologías que son, digamos, que tienen que ver con la parte emocional, están con la descarga exagerada del ácido clorhídrico. Pero es una función normal. Nuestro estómago tiene que fabricar ácido clorhídrico. Lo que pasa es que en una dosis o en una cantidad determinada y en un momento determinado para una función que es la digestión. Cuando se lo hace fuera en cantidades producen lesiones, porque no está preparado el estómago para soportar, sino es para destruir alimentos. Ahora lo vamos a ver cuando veamos la parte de la gastrina. Y la región entonces del fundus o fúndica es la más importante. ¿Qué funciones tiene como más importante? Son las células que son justamente las que, en este caso son tubulares simples, pero se pueden ramificar. Y tiene las células más importantes del estómago, que son las principales ocimógenas, las parietales u oxínicas, las mucosas del cuello y las enteroendocrinas. O sea, en la región del fundus, del centro, de la parte más importante del estómago, se fabrican, las tiene a todas las células, porque fabrica todos aquellos componentes que necesita para la digestión. Y ahora vamos a ver. Pero entienden que todavía estamos en la mucosa, la primera capa, que es la más importante y es la que produce la mayor cantidad de las enfermedades y es la que produce la mayor de los beneficios para la digestión. Seguimos en las glándulas de la mucosa, pero ahora nos vamos a referir especialmente a las del medio del estómago, porque son las que tienen todas las células que fabrican los componentes que necesitamos para producir la digestión. Entonces, esas glándulas están formadas por... Esto es una glándula. ¿Se acuerdan que hemos visto como una invaginación que produce como estas formas? Esto sería una lineal o tubular simple. En cambio, esta es ramificada. En una hemos visto que había ramificaciones y en el otro no. Esto sería una glándula. Está formada por muchas células. Algunas de esas células son o enteroendocrinas, o parietales, o principales, o mucígenas, etc. Entonces, las células estas, productoras de los compuestos necesarios para la digestión, son parte de la glándula en la que vuelcan el contenido que fabrican. Seguimos en la mucosa gástrica, ¿sí? Como para que no se pierdan en dónde estamos. Es tan importante que hay muchos temas que hablar de la mucosa gástrica, pero estamos en la capa más interna del estómago. Las otras son muy parecidas a los que ya hemos descrito, por lo tanto no tiene tanta importancia. Entonces, estas son las glándulas corpofúndicas, o sea, del cuerpo del estómago, del centro, que hemos visto que es el más importante. Y aquí simplemente vamos a describir algunas características de algunas de esas células particulares
que están formando las glándulas de la mucosa gástrica. Unas se llamaban células mucosas. Esas que hacen, fabrican mucina. Eran las que, la mucina es el moco. Hay unas que se encargan de fabricar moco y el moco ya habíamos dicho que tiene que ver para la lubricación, para la protección y para formar el quimo. Ahí está el dibujito. En cualquier tipo de estas glándulas podemos reconocer una parte que se llama el istmo, que es en general donde empieza, el cuello, que es la prolongación, y la base, que es donde termina cualquiera de estas glándulas. Entonces es importante saber dónde están estas células porque cumplen su función de acuerdo a la ubicación. Estas, que son las secretoras de mucina, en general están arriba, en el cuello, en la parte más alta y para liberar hacia arriba. Las parietales, ahí vemos el dibujito, es como forma de pirámide, como si fuese una pirámide acostada. Se ubican en el cuello de la glándula. Y la más importante es que son las fabricantes o secretadoras o sintetizadoras de ácido clorhídrico. Eso ustedes tienen que saber. ¿Cuáles son las células que producen el ácido clorhídrico? Y son entonces las células parietales. Y otra de las funciones muy importantes de las células parietales es que fabrican lo que se llama el factor intrínseco. El factor intrínseco es una glucoproteína que sí o sí se necesita para permitir la absorción del hierro con la vitamina B12 en el estómago y de formar un complejo con la vitamina B12 para ser absorbido en el duodeno y en el estómago. Hay un tipo de anemia en donde la que falla es la producción del factor intrínseco y por lo tanto tienen lo que se llama una anemia perniciosa porque no pueden incorporar la vitamina B12. Entonces, muy importante las células parietales por la secreción de ácido clorhídrico y la secreción del factor intrínseco. ¿Qué características desde lo histológico, desde la morfología tiene esta célula? ¿Le ven como si fuesen unos surquitos internos? Esas son invaginaciones. Invaginaciones en la zona apical que forma como unos canalículos intracitoplasmáticos y le da el aspecto de estas como vellosidades. Esa es la característica de estas células tan importantes secretoras de ácido clorhídrico que son las células parietales. Woxínicas figuran en los libros, con que sepan que son parietales está muy bien. Y las otras células muy importantes son las principales, que muchas veces se confunden cuál es la principal y cuál es la parietal. Las principales o simógenas son las que fabrican una de las enzimas más importantes, que es el pepsinógeno. ¿Qué hace el pepsinógeno? ¿Qué le suena? Pepsinógeno. Pepsina. Sí. ¿Qué hacen con la pepsina? Es las proteínas, cuando una proteína es cuando tiene muchos aminoácidos, ¿no? Cuando tienen menos, cuando se va cortando, se llaman polipéptidos. Las que producen la digestión de estos polipéptidos son las pepsinas. Y la pepsina es la forma activada del pepsinógeno. ¿Y quién lo activa? El mismo ácido clorhídrico. Y cuando su producto produce su propia activación, se llaman autocatalíticos. Que bueno, entonces, este pepsinógeno, que es la enzima inactiva de la pepsina, lo fabrican las células principales. Y la presencia de ácido clorhídrico es la que lo activa para la digestión. Y como son secretoras de proteínas, sintetizadoras de proteínas, tienen todas las características de cualquier célula que hemos visto antes, que son las que tienen alta cantidad de síntesis de proteína. ¿Y cuáles son las características? Ya lo hemos visto. Un Golgi muy grande, muchos ribosomas y un gran o abundante retículo endoplásmico rugoso, que eran características de las muy sintetizadoras de proteína. Y después nos quedan las otras células muy importantes también, solo que en la función estas dos eran más, y que son las enteroendocrinas. Entero porque es del sistema digestivo, y endócrinas porque fabrican hormonas. Se llaman también argentafines o enterocromafines porque se tiñen con nitratos de plata de color oscuro y por eso se las reconocían. Son pequeñas, son piramidales, también ven que tienen esa forma como de una pirámide acostada,
¿Y cuál es la función? Es la de secretar estas hormonas que tienen alguna función específica en la digestión. Liberan estas hormonas. ¿Dónde están? En la base de la mucosa gastrointestinal, pero también las podemos encontrar en las del Angerman del páncreas. ¿Se acuerdan qué sintetizaba en las células del Angerman del páncreas? ¿Alguna de las hormonas conocidas? Insulina, perfecto. Y forman parte de lo que se llama el sistema APUT, que es en inglés, pero quiere decir un sistema de células que captan y decarboxilizan precursores amínicos. Y después tenemos las últimas células, que son las células madre pluripotenciales, las que dan origen a las otras células para que se puedan regenerar todas ellas. Por ejemplo, ¿qué hormonas fabrican estas células enteroendocrinas? Y ahí les he puesto 4 ejemplos, en el apunte tienen más. Por ejemplo, las células G fabrican gastrina, pues el producto de secreción de la gastrina, las células D, somatostatina, la célula S, la serotonina, y la célula SL, la histamina. Y aquí les cuento cómo funciona, por ejemplo, la gastrina. La gastrina es una secreción entonces de una de estas células. Para que se produzca, la célula G produce la gastrina. ¿Qué función cumple la gastrina? Aumenta la motilidad gástrica, estimula a las células principales a que fabriquen el ácido clorhídrico y el trofismo del epitelio, que es la regeneración. Entonces, si estimula a las células principales a fabricar ácido clorhídrico, el pH o la cantidad de ácido clorhídrico ha subido. Esto lo que hace es un feedback negativo a la célula G para que dejen de fabricar gastrina. Fabrican un estímulo y ese mismo estímulo hace una retroalimentación negativa. Entonces, ¿qué lo estimula a que sí fabrique la gastrina? Impulso parasimpático, dice, que son los estímulos nerviosos por algún fenómeno normal o anormal en el caso de que sea. Una disminución de la acidez del estómago. Si por alguna causa se nos ha disminuido, porque estamos lejos de una comida y ya no hemos necesitado hacer la digestión, ha disminuido la secreción. Pero hemos incorporado un alimento, lo que ha producido una distensión del antro, o sea, cuando nosotros incorporamos alimentos, aumenta el tamaño del estómago. Ese es un estímulo suficiente para que la célula G, fabrique gastrina. Entonces, al aumentar el tamaño, estimula la gastrina y la gastrina va a hacerle de señal a la principal para que fabrique el ácido clorhídrico y le pueda servir para el inicio de la digestión. También otro estímulo para la producción de gastrina es la presencia de proteínas, de péptidos y de aminoácidos. O sea, se dan cuenta que casi todo lo que tiene que ver con la digestión del estómago es de las proteínas. Entonces, la incorporación de un alimento produce distensión, esa distensión hace que la célula fabrique, en este caso, la gastrina. La gastrina es el estímulo necesario para la célula principal para fabricar el ácido clorhídrico y el ácido clorhídrico es el que inicia la digestión o la rotura de los alimentos para poder... O sea, todo es un sistema como autorregulado, que es tan de reloj y tan perfecto que uno por ahí no puede creer de lo bien que está hecho, salvo cuando hay las enfermedades que hay. ¿Cuál sería una gastritis? Es una hipersecreción de ácido clorhídrico desmedida y en ausencia del estímulo que lo necesita. ¿Por qué? Está demostrado que todas las enfermedades psicosomáticas, que tienen un componente psíquico, pueden producir una modificación en el organismo fuera de la necesidad física. Por ejemplo, si vos vas en un pasillo oscuro, en una calle oscura, y te aparecen 2 ladrones, y yo tuviese la posibilidad de medirte, aumenta las pulsaciones cardíacas, aumenta la secreción de serotonina, te aumenta la secreción de la transpiración, o sea, una serie de factores que son de alerta. Los puedo medir, o sea, que puedo comprobar exactamente